María Patiño está viviendo el episodio más dramático y turbulento de su carrera televisiva, enfrentando desafíos que parecen insuperables y una caída libre que ha dejado a todos boquiabiertos. Este giro inesperado ha convertido a una de las periodistas más respetadas y queridas del panorama mediático en el centro de una tormenta sin precedentes, generando incertidumbre y preocupación entre sus seguidores y colegas por igual. Durante años, María Patiño se consolidó como una figura emblemática de la crónica rosa, destacándose no solo por su carisma inigualable y su presencia magnética en pantalla, sino también por la integridad y la honestidad con la que abordaba cada tema, ganándose el respeto y la admiración tanto de sus compañeros de profesión como de la audiencia que la acompañaba fielmente. Su capacidad para dirigir debates intensos y profundos en los platós de televisión la convirtió en una de las voces más influyentes y resonantes dentro de la televisión española, estableciendo un estándar elevado en la cobertura de noticias de espectáculos y en la gestión de entrevistas reveladoras. Sin embargo, la realidad actual de María Patiño contrasta drásticamente con los logros y el prestigio que acumuló a lo largo de su carrera. En estos momentos se encuentra al borde de una crisis profesional de magnitud inédita, enfrentando una serie de obstáculos que amenazan no solo su estabilidad laboral, sino también su reputación y futuro en el competitivo mundo de la televisión. La presentadora, que en su mejor momento dominaba las dinámicas de los programas y dirigía con maestría las conversaciones en los pasillos de TLC5, ahora observa con creciente preocupación cómo su prestigio y reconocimiento se desvanecen ante sus ojos. Frente a ella se alzan barreras aparentemente insuperables, y todo indica que esta caída ha sido el resultado de maniobras internas meticulosamente planeadas, creando un ambiente cargado de conspiraciones y traiciones que intensifican aún más esta dramática situación. La desilusión de María Patiño no solo refleja una lucha personal, sino que también pone de manifiesto las tensiones y conflictos ocultos que subyacen en las estructuras de poder de la televisión española, donde las alianzas y rivalidades pueden determinar el destino de las carreras más prometedoras. El detonante que puso en marcha esta crisis llegó de la manera más sorpresiva y desconcertante, con la cancelación anunciada del popular programa La Familia del Apocalipsis en RTV. María Patiño vio una posible vía de redención y una oportunidad para reinventar su carrera en una nueva plataforma televisiva. Se le prometió una propuesta específica que se ajustaría perfectamente a sus habilidades y experiencia, ofreciendo una nueva oportunidad para que brillara una vez más bajo los reflectores. Sin embargo, esta promesa de resurgimiento se desvaneció rápidamente cuando, apenas unas semanas después, María fue excluida de todos los proyectos en los que había mostrado interés con entusiasmo. Esta exclusión repentina, realizada sin previo aviso por parte de los productores y directivos del medio, dejó a María en una posición de vulnerabilidad extrema, generando una serie de interrogantes fundamentales sobre las verdaderas motivaciones y fuerzas que se esconden detrás de esta decisión aparentemente arbitraria. ¿Qué intereses ocultos estaban realmente en juego para impedir el ascenso de una periodista tan respetada y reconocida como ella? La revelación de una vecina de María en Fuerteventura ha sacado a la luz información altamente polémica. Según esta, la misma presentadora está plenamente consciente de quiénes son los responsables de esta tormenta que ha azotado su carrera. Rocío Carrasco y Fidel Albiac han sido señalados como los protagonistas principales de esta caída profesional, una acusación que ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y ha puesto en jaque a todas las partes involucradas en este complejo entramado de poder y traición. Esta vecina, que casualmente administra el alquiler de la planta alta de la casa vacacional de María en Corralejo, se convirtió en testigo de una confesión íntima y desgarradora de la periodista. María admitió que todo lo que ha sucedido desde la caída de Sálvame hasta la actualidad es, en gran medida, responsabilidad de este dúo compuesto por Rocío y Fidel. Me usaron. Me dejaron en la estacada. Y ahora nadie quiere contar conmigo porque me ven como un personaje quemado, habría declarado Patiño, revelando una verdad que muchos preferirían ignorar y que desentraña una compleja trama de traición y manipulación dentro de los círculos internos de la televisión española. Estas declaraciones no solo arrojan luz sobre las razones detrás de su caída, sino que también plantean serias dudas sobre la ética y la moralidad de algunos de los actores más influyentes del medio, sugiriendo que las rivalidades personales y las agendas ocultas pueden tener consecuencias devastadoras para las carreras más prometedoras. La razón oficial detrás de la cancelación de su último programa ha sido atribuida por los directivos de RTVE a una disminución en la audiencia, un argumento que, aunque válido, deja muchas preguntas sin responder.
La pérdida de audiencia es, sin duda, un golpe devastador para cualquier presentador televisivo, pero María Patiño sostiene una versión secreta que revela una realidad mucho más compleja y oscura. Según ella, la influencia de Rocío Carrasco sobre el público ha generado un temor palpable que afecta directamente la recepción del programa, creando un ambiente hostil hacia su figura y dificultando su capacidad para conectar con la audiencia de manera efectiva. La conversación mantenida por María con su vecina en Corralejo no fue simplemente una mera lamentación, sino una exhaustiva autopsia de una carrera televisiva que, desde su perspectiva, ha sido brutalmente suprimida por intereses personales y rivalidades internas dentro de la industria. Patiño no ha escondido ningún detalle y está firmemente convencida de que todo el proceso ha sido planeado con meticulosa anticipación, de manera directa y calculada, lo que sugiere una conspiración bien organizada para eliminar cualquier obstáculo en su camino. Sus declaraciones indican que todo se gestó en una reunión clandestina con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, quienes son considerados las mentes maestras detrás del exitoso programa Sálvame. Al enfrentar a estos directivos sobre el lanzamiento del controvertido documental de Rocío Carrasco, este no se presentó como una denuncia de maltrato, sino que se disfrazó con intenciones ocultas que solo con el tiempo se fueron haciendo evidentes. María afirma que la verdadera intención detrás de este documental era otra. Rocío estaba en una posición vulnerable y necesitaba un impulso mediático para consolidarse como una estrella de alto perfil, sin importar las consecuencias que esto pudiera tener para otros profesionales del medio, como fue su caso. No se trataba de una cruzada contra Antonio David, sino de una estrategia de imagen diseñada para resucitar la figura de Rocío Carrasco desde una posición de poder e influencia, sacrificando en el proceso a aquellos que ya no encajaban en la narrativa impuesta. En esta astuta jugada, se exigió a todos los colaboradores alinearse y defender una narrativa que, según muchos en las redacciones y durante las entrevistas, resultaba incongruente con la realidad que habían vivido a lo largo de años. Cualquier persona que se apartara de esta línea conducente hacia Rocío enfrentaba la amenaza de ser expulsada, creando así un ambiente de miedo y conformismo que precipitaría la caída libre de María Patiño. Esta caída no solo se debía a la falta de credibilidad de la historia que sostenía, sino también porque la audiencia comenzó a darle la espalda, dejándola como un personaje negativo y empeorando cada vez más su situación profesional, convirtiéndose en un ejemplo palpable de cómo las intrigas internas pueden destruir carreras, incluso las más sólidas y respetadas. La llamada maldición del gusano no era simplemente una broma o una superstición dentro del plató, sino que para María Patiño representaba una realidad tangible y constante que impactaba todos los aspectos de su vida profesional de manera profunda y perturbadora. Desde el estreno de dicho documental, los proyectos en los que participaba comenzaron a desmoronarse uno tras otro. Los programas no lograban completar una sola temporada y la imagen pública de todos los involucrados se desplomaba, afectando no solo a los presentadores, sino también a todo el equipo técnico y creativo que trabajaba incansablemente detrás de cámaras. En este contexto sombrío, Patiño hizo una revelación contundente. Nos usaron como escudos humanos para proteger a Rocío y nos destrozaron la carrera a todos. Estas palabras reflejan una profunda mezcla de dolor, traición y resignación, subrayando la gravedad de los acontecimientos que ocurrieron detrás de cámaras y poniendo en evidencia el costo humano de las batallas internas en la industria televisiva. Lo más inquietante de esta situación es que María comprende que no hay posibilidad de retorno, ya que el público ha decidido no perdonar la manipulación y el engaño que siente haber sufrido. En este punto crítico emerge el elemento más oscuro de esta trama, el dinero. Según lo filtrado por su vecina en Fuerteventura, el contrato entre RTVE y los productores de La Familia del Apocalipsis escondía una realidad mucho más turbia de lo que se había divulgado públicamente, evidenciando una trama de corrupción y manejo indebido de fondos. Se difundió en la prensa que el programa contaba con un presupuesto de 6 millones de euros, pero María sostiene que la cifra real ascendió a 8 millones. La diferencia de 2 millones supuestamente se destinó directamente a Rocío Carrasco, una cifra que jamás fue revelada al público y que pone en tela de juicio la transparencia de las operaciones financieras detrás de estos proyectos televisivos. Rocío recibió 2 millones de euros por su participación en el programa durante 3 meses, sin desempeñar funciones adicionales como dirigir, escribir o presentar, lo que genera sospechas sobre la verdadera finalidad de estos pagos.
Este dato nunca fue revelado al público, y cuando los medios intentaron acceder al contrato completo mediante la ley de transparencia, RTVE retrasó y ocultó la información durante semanas, hasta que finalmente un diario obtuvo el contrato en su totalidad, revelando que la realidad superaba ampliamente la ficción y demostraba un manejo de fondos que pone en peligro la credibilidad de todos los involucrados. La verdadera controversia no solo se centra en el monto del dinero, sino en la cláusula de audiencia impuesta en el contrato. El programa debía alcanzar al menos un 8% de SARE, algo que desde el inicio no lograron superar, quedándose por debajo del 5%. Para empeorar la situación, las cifras continuaban cayendo, evidenciando que la inversión no estaba dando los resultados esperados y que el fracaso del programa era inminente. En este punto, José Pablo López, el cabeza de RTVE, entró en pánico al darse cuenta de que no solo había invertido una enorme suma en un proyecto destinado al fracaso, sino que también había mentido al Congreso de los Diputados sobre el presupuesto real, desencadenando una situación de crisis severa. El miedo a un escándalo político se impuso rápidamente, ya que RTVE es una entidad de televisión pública y este dinero provenía de los contribuyentes, lo que hacía que cualquier irregularidad fuera motivo de un gran escándalo. En una reunión interna llena de tensión, gritos y ultimátums, se ordenó la cancelación inmediata del proyecto para evitar una catástrofe mayor, demostrando la desesperación y la falta de control en los niveles más altos de la organización. En cuestión de días, lo que prometía ser el relanzamiento de Carreras acabó convertido en un fiasco televisivo, y la última gota fue la negativa de todos a asumir responsabilidades. Ni Rocío, ni Fidel, ni los productores estaban dispuestos a admitir su participación, dejando a María Patiño sin ningún tipo de apoyo. Mientras tanto, María se quedó fuera de la ecuación con un contrato roto, una reputación dañada y la amarga verdad de que la industria televisiva ya no le ofrecía ninguna oportunidad, dejándola en una situación de aislamiento y desesperanza. Esta secuencia de eventos no solo subraya la fragilidad de las carreras en el mundo del espectáculo, sino que también expone las profundas grietas éticas y morales que pueden existir en las estructuras de poder de las grandes corporaciones mediáticas, donde la lealtad y la honestidad a menudo se sacrifican en aras de intereses personales y agendas ocultas, dejando a individuos como María Patiño atrapados en una red de mentiras y manipulaciones que parecen no tener fin. Pero la historia no termina aquí, ya que da un giro aún más oscuro y siniestro. Durante las semanas de grabación de La Familia del Apocalipsis, el ambiente en el equipo era tan tenso que muchos llegaron a considerar que estaba rodeado de una energía negativa casi paranormal. Se hablaba de una verdadera maldición, conocida entre los trabajadores como la tropa del gusano, debido a una serie de incidentes desafortunados que empezaron a acumularse sin explicación alguna. Desde caídas de cámaras en los primeros días de grabación hasta técnicos de sonido que terminaban con lesiones graves por simples tropiezos, los problemas técnicos se sucedían sin razón lógica aparente, afectando la producción y generando un ambiente de miedo y superstición entre el personal. Incluso durante grabaciones pregrabadas, surgían fallos en la señal, lo que complicaba aún más la emisión en directo y desencadenaba caos detrás de cámaras. Un apagón general el día de la presentación oficial fue la guinda del pastel de esta serie de infortunios, simbolizando el colapso total de un proyecto que ya estaba malogrado desde el principio. Algunos miembros del equipo comenzaron a evitar permanecer solos en los estudios después de cierta hora, reportando ruidos inexplicables como gritos, pasos y golpes de puerta que nadie podía justificar, aumentando la percepción de que algo siniestro estaba ocurriendo. Estas situaciones llegaron a afectar profundamente a José Pablo López, quien inicialmente no creía en tales supersticiones, pero ante la acumulación de eventos extraños, empezó a cuestionarse qué estaba sucediendo realmente. Según María, él mismo llegó a la conclusión de que no se trataba de una simple coincidencia, sino de un rechazo generalizado, del público, de los trabajadores y del propio medio televisivo. La maldición del gusano, como la denominaban algunos, simbolizaba el talón de Aquiles de RTV. Proyectos como Sálvame o los intentos de resucitarlo se enfrentaban a cancelaciones continuas, datos de audiencia ruinosos y un mal ambiente insostenible que amenazaba con destruir cualquier posibilidad de recuperación. Cuando la situación llegó a un punto crítico, José Pablo López decidió cortar de raíz el programa y prohibir la contratación de cualquier persona implicada, marcando un final abrupto a lo que alguna vez fue un proyecto prometedor y dejando a todos los involucrados en un estado de incertidumbre y derrota. Este cúmulo de eventos desafortunados, ya fuera por causas naturales, errores humanos o supuestas influencias externas,
Ilustró perfectamente cómo un ambiente cargado de negatividad y conflictos internos puede llevar a la ruina incluso de los proyectos más ambiciosos, dejando tras de sí un rastro de desilusión y desconfianza que es difícil de reparar. Mientras tanto, María Patiño, retirada en silencio, recogía los restos de una carrera profesional que había sido brutalmente cuestionada. Dolida, marginada y consciente de que el precio de haber mantenido una línea editorial confrontativa sería pagado durante años por ella, María aún tiene más por revelar. Como le confesó a su vecina en Fuerteventura, la historia no ha terminado y aún quedan verdades que deben salir a la luz. Finalmente, cuando uno podría pensar que María Patiño se resignaría tras ser vetada silenciosamente por RTVE y olvidada por Mediaset, se equivoca. La periodista ha decidido romper el silencio, no solo confiando en su vecina de Fuerteventura, sino filtrando información que ha estado oculta por demasiado tiempo. Primero, el tema económico. No se trataba solo de censura o falta de oportunidades, sino de un desfalco sustancial de 2 millones de euros destinados exclusivamente a Rocío Carrasco, un monto que contradice abiertamente lo que RTVE había informado al Congreso. Segundo, la traición interna. Muchos colaboradores fueron forzados a apoyar una narrativa que no reflejaba sus propias convicciones, siendo obligados a defender públicamente una posición que sabían contraria a la realidad. Y tercero, la estrategia de eliminación. Tras años de acuerdo tácito, fueron descartados como simples peones cuando ya no les servían, lo que demuestra una planificación fría y calculadora para eliminar cualquier obstáculo en el camino de sus verdaderos objetivos. El resultado de esta devastadora estrategia es una comunidad de profesionales reducidos a figuras caricaturescas, atrapados en una guerra mediática que nadie ganó, mientras RTVE y Mediaset no lograron reparar el daño y la audiencia perdió la confianza. Hoy María Patiño vive al margen, entre alquileres turísticos y el silencio forzado de su profesión, pero no ha perdido la determinación de ser la voz de quienes han sido engañados y utilizados. Porque al final la verdadera maldición no era la del gusano, sino el sistema corrupto que se impuso sobre la televisión pública, dejando a muchos profesionales atrapados en una red de mentiras y manipulaciones.